Bueno, aquí estamos con mi tío Pedro Romero. Él es profesor de universidad de la UDLA y ESPE y nos va a hablar acerca de cómo ha impactado la economía este virus del COVID-19 en la actividad productiva del Ecuador. Hola tío, la primera pregunta es, desde su realidad y punto de vista, ¿cómo compara el estado del mercado laboral antes y durante la pandemia? Indudablemente el mercado laboral se ha visto afectado en términos generales, en promedio. Cabe indicar que sobre todo los negocios eh, que implicaban la presencia de personas, restaurantes, por ejemplo, cines, un poquito de centros comerciales, han visto disminuidos sus ingresos por ventas. Pero en cambio, también a otras actividades ligadas a la parte telemática, sí, han prosperado, han prosperado. Pero en términos generales, como mencioné, el mercado laboral se ha visto afectado. Así es, totalmente, tío. La segunda pregunta es, ¿cómo describiría la situación económica por la que han atravesado usted y su familia a raíz de la pandemia por COVID-19? ¿Y qué medidas ha tomado y cuáles nos recomendaría? Bueno, en términos generales, la pandemia no nos ha afectado de manera significativa. Lo que sí estamos pendientes es de ser más disciplinados en cuanto al ahorro, y eso es lo que recomiendo, ¿sí? Ser más ahorrativos, saber dónde comprar, generalmente, bueno, víveres, ¿sí? Las compras de casa, sí, tratar de comprar con calidad, pero con precios más baratos, y hacia eso es lo que en realidad he estado tendiendo aquí como jefe de familia, ahorrar, siempre es bueno ahorrar porque no se sabe qué nos puede deparar el futuro en una época así, un tiempo de pandemia. Entonces eso es la medida más importante que yo recomendaría. Y otra, como complemento, disfrutar en casa. Eh, bueno, estoy a veces opuesto a esta palabra confinamiento, porque en realidad una de las mejores bendiciones es estar en casa y compartir con la familia. Y eso recomiendo, pasar súper bien, relajados, ¿sí? Tomar iniciativa y, no sé, cargarse de sentido común, de alegría para pasar y hacer pasar bien a los seres queridos. Dos excelentes recomendaciones, muchas gracias, tío. La tercera pregunta es, ¿qué afección ha tenido la pandemia en su sector laboral? Bueno, es indudable que en el ámbito educativo donde me desenvuelvo, y sobre todo en el fiscal, ¿sí? Considerando más a, a los niños, algunos lamentablemente han tenido que verse retirados. Eso es lo que he podido percibir de todas las noticias. Ahora, en el ámbito universitario, he visto cómo muchos estudiantes han salido de universidades privadas para pasar a pública. Y en ese sentido ha habido, digamos, esa descompensación, pero bueno, esperemos que esto se mejore. Así es, ojalá que sí, tío. Y con respecto a lo anterior, ¿qué medidas han tomado en su trabajo y si está usted de acuerdo con ellas o si hubiera implementado algunas otras? Bueno, en nuestra Universidad de las Américas, UTLA, se han tomado eh, medidas tendientes a precautelar la salud de las personas, o sea, eso es evidente. Y la más importante son las clases en esta modalidad. En la Universidad este también ha sucedido, se han tomado
medidas así. Eventualmente hemos tenido que ir, eventualmente, pero bueno, hasta que no estemos todos vacunados con segunda dosis, creo que va a ser un poco complicado un retorno completo. Siempre hay que estar pendientes y una vez vacunados inclusive puede existir nuevas cepas. O sea, nuestra realidad ahora, inclusive en el ámbito educativo, ha sido diferente, pero nos ha llevado a aprender. Sí, yo quiero felicitar a la UDLA por los protocolos de cuidado. Sí, siempre sí es una universidad que se ha caracterizado por tomar medidas muy prudentes y muy buenas en los aspectos que le ha tocado, en este caso en cuanto a la propagación del COVID. Claro que sí, muchas gracias, tío. Ya hemos tenido un año de la pandemia, algunas de las medidas que se han tomado incluso en la parte educativa y también en otro tipo de trabajos, ha sido las clases virtuales o incluso el teletrabajo. ¿Cómo cree usted que ha impactado esto en la productividad de los trabajadores, empresas y en este caso, como usted también ha visto, en los estudiantes? Bueno, el teletrabajo, bueno, inicialmente disminuyó un poco la productividad. Luego, inclusive, yo considero que hubo sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga. A veces es más complicado trabajar en cuanto a actividades que uno debe cumplir. Más complicado utilizando actividades de teletrabajo que presencialmente. Pero bueno, ya nos hemos estado adaptando, hemos aprendido a manejar nuevas tecnologías, hemos mejorado nuestra conectividad y ahora creo que una vez ya adaptados, la productividad se ha normalizado. Lo mismo ha pasado en el ámbito educativo. Inicialmente sí costó a los estudiantes, aunque yo me acuerdo, bueno, que la UDLA fue pionero en esto, porque me acuerdo las marchas indígenas en el 2019, en la universidad no perdimos ningún día de clase porque todo lo hicimos sí, utilizando el teletrabajo y la conectividad por Microsoft Teams. ¿Sí? Entonces, pero bueno, siempre cuesta, siempre ha costado, pero ahora creo que nos hemos adaptado y han surgido también nuevas tecnologías y nos ha ayudado mucho a crecer en el sentido de la telemática, de la conectividad. Así es, tío, y ha sido muy importante cada punto que usted nos ha dicho. Ahora, de forma global, ¿cree usted que la pandemia incrementó el desempleo y el trabajo informal? ¿Qué opina usted de esto y qué solución daría si se le ocurriese alguna? Bueno, la pandemia sí incrementó en forma significativa el desempleo y el trabajo informal, que es una consecuencia del desempleo. Bueno, hubo una ley humanitaria aquí en el país que, bueno, considero que no fue de lo más acertada, podría haber mejorado. Entonces, eso permitió que las empresas puedan despedir en forma indiscriminada a muchas personas. Y estas personas desempleadas no tuvieron más recursos que bueno, algunas, un gran porcentaje de ellas a recurrir al trabajo informal. Bueno, considero que era la única opción para ellos, porque requerían recursos para llevar a su familia, a sus hijos, ¿sí? Y bueno, la solución sería que nos reactivemos económicamente como país. Y la base para ello es
la vacunación. Sí, estoy viendo que con gran acierto este gobierno está tendiendo a ello, ¿sí? Y para mí es el punto más importante, que estemos un gran porcentaje del país sobre el 70-80% vacunado, y esto hará que el impacto que tenga el virus, el COVID en la población sea menor. Indudablemente también va a haber, para que nos sigamos reactivando, para que los negocios se sigan abriendo, para que negocios presenciales también sigan abriéndose y sigan despertando como cuando no estábamos en pandemia. Sí, es un proceso un poquito largo, pero si es que seguimos así, yo estimo que capaz en un medio año ya, digamos, como que estaríamos enrumbados, ¿sí? Perfecto, tío, muchas gracias y esperemos sea de esa forma. Gracias por cada uno de los puntos que ha topado, me parecen fundamentales, y esperemos que justamente esa curva de trabajo adecuado suba, y el trabajo informal y también el desempleo, que en este tiempo ha estado como subiendo, ya más bien se normalice y baje, y los ecuatorianos podamos tener más trabajo, y por ende haya un crecimiento para todos. Uno de los puntos que ha topado alrededor de toda la entrevista, por lo cual le agradecemos, es acerca de muchas estrategias. Y finalmente, si quisiera dar alguna conclusión, algún cierre o algunas otras estrategias que usted propondría para mejorar la situación del Ecuador, este es el momento, tío. Sí, bueno, la estrategia más importante es la vacunación masiva aquí en el país, sí. Inclusive a jóvenes, creo que ya se puede vacunar a jóvenes, niños desde los 12 años. Entonces, eso también es fundamental, es súper importante. Otra estrategia es la de condonar cierto tipo de deuda, sobre todo a los agricultores que por alguna razón, debido a esta situación pandémica, no pudieron cumplir completamente con las deudas que tenían en los bancos. Bueno, o darles más plazo. Esa es otra estrategia para mejorar la situación económica. Otra, bueno, la apertura del Ecuador, y justo este gobierno propende a ello, para el comercio, que el Ecuador no solo trate comercialmente con ciertos países, sino con todo el mundo. Es una situación, claro, con las políticas y cuidados del caso, porque sí, también hay que considerar que cuando nos abrimos podemos dejar de ser competitivos en algunos aspectos, sí, pero bueno, allí tiene que económica y políticamente intervenir el gobierno. Y finalmente la educación. El gobierno debe preocuparse por aquellos niños y jóvenes que por razones económicas abandonaron los estudios, y otra vez, digamos, tratar de que ellos se incorporen, porque en un futuro inmediato ellos también van a ser agentes de productividad económica aquí en el país. Así es, tío, me he quedado fascinada con todas sus respuestas. Sé que serán de ayuda, han sido de ayuda para mí, y sé que serán de ayuda para todos los que nos escuchan. Estamos, mi grupo y yo, totalmente agradecidos, tío, y con esto damos por finalizada la entrevista. Bueno, en la tarde de hoy vamos a entrevistar a la señora Patricia con respecto a lo que ha sido el impacto de la pandemia en el sector económico. Básicamente son 5 preguntas en las cuales se la voy a realizar, y la primera pregunta es la siguiente: ¿qué impacto ha tenido la pandemia en su sector? Buenas tardes.
En mi caso como pastelera, las personas redujeron drásticamente el consumo de mis productos por miedo y por falta de información, motivo por el cual nos tocó improvisar y tomar nuevas medidas y cambiar nuestras formas de entrega y todos nuestros productos. También debido a la pandemia cerraron muchos establecimientos. Desde su realidad y punto de vista, ¿cómo compara el estado laboral antes y durante la pandemia? El estado laboral antes de la pandemia se puede decir que estábamos estables. El momento de la pandemia todo cambió, las ventas disminuyeron drásticamente en mi sector. ¿Cree que se ha superado la crisis económica en la cual vivimos? Realmente la crisis yo creo que está más pronunciada debido a la inestabilidad que se vive, la incertidumbre de no saber en dónde podemos contagiarnos, hace que siempre nos mantengamos con cierta precaución. En este caso, ¿su familia se vio afectada por la pandemia? Todas las familias nos hemos visto afectadas. Cambió nuestra rutina, nuestras costumbres, el no poder compartir con la familia hace que estemos más sensibles y que estemos estresados. Por último, ¿cree usted que la pandemia incrementó el desempleo o el trabajo informal? Yo creo que incrementó las dos, el desempleo porque muchas personas fueron despedidas de sus trabajos y eso hizo a que gente que se dedicaba, que tenía trabajos estables comiencen a vender, a ofertar productos de manera informal. Listo, muchas gracias mi señora Patricia y con esto damos concluida la entrevista. Bueno, aquí estamos con Daniela Vergel. Ella es maestra parvularia y nos va a hablar acerca de su perspectiva de cómo ha pasado en su trabajo tras la pandemia que todos estamos atravesando actualmente. Hola Dani, la primera pregunta es, desde tu realidad y punto de vista, ¿cómo comparas el estado del mercado laboral antes y durante la pandemia? Yo creería que antes teníamos oportunidad, pero desde mi experiencia yo siento que a raíz de la pandemia hemos creado más posibilidades. Creo que la gente se ha animado mucho más a emprender, ha buscado soluciones en medio de la dificultad. Sí, es verdad que se ha perdido trabajo, pero creo que el ser humano tiene esa capacidad de buscar soluciones. Y el hecho de que hayas buscado tu propia solución, de sacar adelante algo que tal vez no querías hacerlo antes, o de buscar el medio para ayudar o ayudar a tu familia o ayudarte a ti misma con lo que sabías hacer, ya sea un negocio en comida, ya sea algo musical, algo corporal, no sé, o las plantas mismas que se han abierto campo hoy en día. Yo creo que antes teníamos posibilidades, pero posibilidades pensadas en lo que los otros proponían. Yo creo que la pandemia nos ha dado la posibilidad de emprender sin necesitar a alguien más, tan solo creyendo en ti mismo. Dani, qué interesante respuesta, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo describirías la situación económica por la que han atravesado tú y tu familia a raíz de la pandemia del COVID-19? Es decir, ¿qué medidas han tomado y qué medidas recomiendan? Sí ha golpeado, en la parte económica ha golpeado porque el salario se ha reducido para la mayoría de empleados y no es como que hemos vuelto al salario que teníamos antes, sino nos hemos mantenido en un salario bajo y el trabajo no ha menguado, el trabajo ha crecido en cierto punto. Entonces, lo que se ha hecho es ahorrar, es optimizar recursos. Y ahora que ya no se usa casi el transporte, todo se hace casi en la casa, intentar economizar en lo que más se pueda, ese es nuestro consejo también, economizar, no hacer un gasto innecesario y no se compra ropa, por ejemplo, no necesitas el transporte como lo dije antes, se compra cosas necesarias, lo de aseo sí se usa más, entonces hay un cambio de necesidades, pero lo que sí se puede hacer frente a la crisis económica en cada familia, porque cada familia pasa una realidad, algunos han perdido el trabajo y es porcentaje menos, pero en mi posición, gracias a Dios, no nos ha faltado, pero si algo hemos hecho es aprender a economizar recursos. Eso ha valido mucho. Genial, Dani, lo tomo y sé que
los que nos escuchan igual lo van a tomar. Muchas gracias. La tercera pregunta. ¿Qué afección ha tenido la pandemia en tu sector laboral? Es decir, ¿habían ámbitos quizá que cambiaron mucho a raíz de esta pandemia o se mantuvieron porque eran totalmente necesarios? Por ejemplo, en el sector de la medicina, de las vacunas, de las farmacias, todo lo que ellas brindan, eso ha sido un servicio primordial que no se ha cambiado, pero sabemos que hay otros ámbitos que han sido más afectados y que seguramente se tuvieron que adaptar. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha pasado tu sector laboral? Que sé que es profesional educativo. ¿Cómo les ha afectado esta pandemia? Creo que en la educación, como en cualquier trabajo, se ha perdido gente, o sea, está gente que ha perdido porque no hay ingreso, no hay muchos niños. Yo trabajo en la escuela particular, entonces dependemos de la gente que venga a nosotros. En cambio, la fiscal tiene mucha demanda al ser casi una institución pública que es gratis, mientras que la particular no. Entonces nosotros hemos dependido mucho de cuántos estudiantes han entrado en este año escolar. Asimismo, se ha hecho recorte de personal, se ha hecho recorte de horas laborales y asimismo el dinero, la paga que cada uno recibía. Sí, en cierto sentido la educación es primordial, como lo ha hecho el sistema de los médicos, de los bomberos, de la seguridad, los policías, pero la educación no puede parar tampoco. Entonces se ha buscado la mejor manera, la mejor estrategia, pero hay alguien que tiene que perder, y en este caso han sido muchos profesores o muchos padres que han dejado esta educación que tenían antes, lo han tomado para casa o han buscado alternativas, pero sí se ha movido mucho y hay personas que han sido afectadas en este sentido laboral, que han sido despedidas o hasta el mismo la baja de sueldo, como antes te comentaba, ha perjudicado. Pero no hemos podido parar porque es algo que se necesita, la educación necesita seguir avanzando. Así es, muchas gracias, Dani, muy importante. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta para aclarar lo anterior. ¿Qué medidas se han tomado en tu trabajo? ¿Estás de acuerdo con ellas o hubieras implementado algunas nuevas? No podría responder realmente porque las decisiones que se toman son en base a realidades de estudiantes, a realidad de economía, a realidad de qué se necesita frente a la actualidad, en este caso a la pandemia y en nuestra realidad actual. Pero si pudiera hablar desde mi punto de vista personal, hubiera preferido que no se trate con injusticia, sino que se busque la alternativa de que todos podamos trabajar y nadie tenga que salir, que todos nos acomodemos, pero que mantengamos lo que antes comenzamos sin el despido de nadie y dar solvencia y dar esa tranquilidad de que tienes un trabajo, ya sea con mucho dinero, con poco, pero en este punto que alguien salga no se garantiza que encuentre trabajo. Entonces, la realidad fue esa, que mucha gente salió, pero no estoy de acuerdo en lo que se hace, pero tampoco sé la realidad que pasa la institución como tal. Pero si estuviera en mis manos, hubiera preferido que nadie salga y que todos tengamos la oportunidad de estar y reacomodarnos, reubicarnos, sortearnos casi el trabajo, tener menos horas, tal vez un poco menos, pero que todos tengamos, que todos realmente estemos sostenidos, entendiendo que esto pasará y en un momento tenemos que continuar, tenemos que volver y va a haber demanda tal vez, si Dios lo permite. Y asimismo, al mismo grupo que comenzó, el mismo grupo termine y tenga la oportunidad de seguir teniendo una estabilidad laboral. Perfecto, yo agradezco tu sinceridad y apoyo mucho tu opinión. Entonces, Dani, entre las últimas preguntas tenemos, sabemos que en muchos trabajos se ha tomado esto del teletrabajo y en su caso ha sido así. Entonces, ¿cómo crees que ha impactado el teletrabajo en la productividad de los trabajadores y empresas? Ha sido muy baja porque no te permite desenvolverte como
quieres desenvolverte, no te permite ir un poco más allá. Claro que uno, como decía al principio, uno se adapta, uno busca las estrategias, uno busca acomodarse, pero no tienes la iluminación necesaria, no tienes el equipo necesario, no tienes el tiempo, como que antes solo trabajabas y ahí terminaba y llegabas a la casa y hacías tus cosas personales. Ahora está involucrado todo, está involucrada tus aspectos personales, está también el trabajo, está también la familia, entonces no te permite desenvolverte o tener este balance que te gustaría tener, porque estás en un medio que es casa y trabajo ahora, pero no te permite desarrollar como quisieras, no te permite separar, pero tienes que buscar la resiliencia, buscar la solución, buscar los medios para que aún así, en medio del lugar donde te pongas, sea efectivo, porque no depende de donde estés, sino de lo que tú eres y eres capaz de hacer. Pero sí ha sido difícil, no digo que sea fácil, uno termina con dolores de espalda más que nunca, con más estrés, con más trabajo, tu vista se cansa, ahora tenemos lentes, antes no los usábamos, por ejemplo. Entonces sí hay muchas cosas que han afectado, pero eso no quiere decir que todo sea negativo, porque hay que aprender también a ver en medio de la dificultad lo positivo. Y el hecho de quedarte en casa es bueno, el hecho de que puedas estar cerca de los tuyos es bueno, el hecho de que busques alternativas es bueno, que te conozcas a ti mismo es bueno, que sepas qué puedes dar es bueno, sepas hasta dónde puedes llegar es bueno, tengas honestidad porque nadie te ve y tienes que estar al frente de una computadora y dar resultados, tienes que ser muy honesto contigo mismo y valorar lo que tienes. Entonces es darlo todo a pesar de la circunstancia. Entre las preguntas pactadas que habíamos planteado con mi grupo de trabajo está la siguiente, que más o menos has ido respondiendo a lo largo de esta entrevista, pero que igual nos encantaría que nos puntualices tu opinión acerca de esto. ¿Crees que la pandemia incrementó el desempleo y el trabajo informal? ¿Qué opinas de esto? Y si se te ocurre alguna solución para darnos, enhorabuena. Yo creo que sí, creo que las oportunidades se han abierto y otras puertas se han cerrado. Yo soy un caso de ellos, mi puerta no se cerró, pero una puerta se abrió y yo emprendí en algo que me gusta hacer y que no me atreví a hacerlo, pero esta pandemia y la gente que Dios pone a tu alrededor te permite y te dice, inténtalo, no sabes el día de mañana qué pasa. Entonces, si se cierran puertas, sí, como digo, se abren otras, sí, y mi consejo sería inténtalo, no es fácil, tienes un público, tienes mucha competencia, no tienes tiempo tal vez, a veces no te sale o tal vez no te da el dinero pero si te hace feliz y si puedes hacerlo, inténtalo. Mi afán sería ese, que tú no sabes qué va a pasar, pero si puedes hacer algo por ti que sea diferente y que te guste, hazlo. El tiempo se está yendo y las oportunidades están ahí. Todo está en ti. Así que mi consejo es intentarlo. Muchas gracias, Dani. Última pregunta, igual una que has ido respondiendo a lo largo de esta entrevista con tus sabios consejos. Entonces, la última pregunta vendría siendo, ¿qué estrategias propone usted que ayuden a mejorar la situación económica de los ecuatorianos, tomando en cuenta esta situación actual y global por la que estamos atravesando todos? Yo creo que sí, como he dicho, es intentar algo que te guste, que sea productivo, que esté en el mercado, que pueda ser innovador, que pueda, no sé, llegar al público ecuatoriano en sus diferentes facetas, para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. El hecho de que la gente ahora trabaje en casa y lleve a tu casa para que ya no salgas y no pierdas ese tiempo, sino yo te doy esa facilidad. Hay muchas facilidades el día de hoy y emprender con algo que seas bueno y que tenga tu toque y que sea tuyo y que lo hagas con todo tu corazón y la gente lo reciba, hazlo, inténtalo. Es lo que he intentado decir siempre, que es la solución.
buscar en qué eres bueno y emprender. Creo que somos uno de los países que emprende, que tiene mayor cantidad de emprendedores, porque buscamos soluciones. Entonces, en lo que eres bueno, inténtalo, o asóciate, o únete a alguien, pero no te quedes sin hacer nada. Intenta ser productivo, porque el país no te va a dar soluciones. El país te da tal vez la oportunidad o te la cierra, pero yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que actuar, yo tengo que hacer, yo tengo que ser lo que soy frente a mi realidad y cambiarla, porque nadie te la va a cambiar a ti. Tú tienes que hacer tu trabajo para que las cosas sean diferentes. Si algo se cerró, algo ábrelo, pero con la bendición de Dios, inténtalo, porque Dios no te ha dejado sin herramientas, algo te ha dado para que produzcas y seas productivo en lo que puedes, en lo que haces y para los tuyos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Con esto damos por finalizada esta entrevista. Bueno, en el día de hoy vamos a entrevistar al señor Patricio con respecto a algunas preguntas de cómo nos ha afectado la pandemia. La primera pregunta que le quiero realizar es ¿qué impacto ha tenido la pandemia en su sector, básicamente? Bueno, lo que a mí corresponde es la venta de repuestos automotrices. En mi sector no hubo mucho impacto, más bien diría que estaba normal todo lo que es la pandemia. Parece que en otros negocios ha afectado, pero en el mío particularmente no. Desde su realidad y punto de vista, ¿cómo compara el estado laboral antes y durante la pandemia? El estado laboral sí fue un verdadero fracaso, una crisis que se generó con esto de la pandemia, porque estamos hablando de que hay mucha gente que ha sido despedida y no consigue trabajo. O sea, definitivamente el impacto laboral es bastante fuerte y que todavía no se recupera. ¿Cree que se ha superado la crisis económica en la cual vivimos? El indicador que no hay trabajo es que estamos en crisis y la crisis económica sigue más ahondándose. O sea, en definitiva, la crisis está empeorando día a día. En la actualidad, ¿su familia se vio afectada por la pandemia? Francamente, afectada económicamente no, porque ya le digo, en mi sector no bajó mucho. En el resto de cosas, como por ejemplo yo veo almacenes, han cerrado muchos por mi sector, pero en el mío particularmente no. ¿Cree usted que la pandemia incrementó el desempleo o el trabajo informal? Obvio, todas las empresas que cerraron botaron a sus empleados. La pandemia es uno de los primeros causales de desempleo en el país al momento. Bueno, muchas gracias mi señor Patricio, con esto damos concluida la entrevista.